Muy buenos días a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Juan Carlos Martínez Andrade, soy director editorial de la Casa Analéctica, Revista y Casa Editorial. El día de hoy nos acompaña el doctor Edson Huairé Ignacio, doctor en Ciencias de la Educación y magíster en Docencia Universitaria por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Estudió maestría en Psicología Cognitiva en la Universidad de Buenos Aires. Es evaluador externo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación por Uruguay. Evaluador externo de la Universidad Abierta Interamericana de Argentina. Autor de diversos libros de divulgación y artículos científicos. Investigador calificado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica CONICET. Editor de la revista iberoamericana Conciencia. Gerente fundador de Pan American Association for the Promotion of Culture, Science and Education. Y autor de la obra que el día de hoy nos trae a platicar, Tesis Fácil. Doctor Edson, muchísimas gracias por acompañarnos. La palabra es suya. Bueno, estimado Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación y pues presto para algunas preguntas. Me gustaría presentar un par de láminas previamente, si me das el permiso, por favor. Hecho. A ver, listo, ya está. Ok, yo quiero comentar un poquito acerca de cómo surgió esta idea de libro, de rehacer. En principio, también agradecer a todos los coautores que colaboraron en esta obra, pues ellos estuvieron junto conmigo en toda la estructura, en todo el proceso de realización de este libro, porque nace a partir de que cada uno de nosotros éramos docentes de investigación en una de la universidad, o sea que prácticamente trabajamos juntos, ¿no? En la misma casa de estudios. Entonces, teníamos el curso de investigación, metodología de la investigación, y pensamos de cómo mejorar la enseñanza de la investigación en los estudiantes. Una inquietud importante es que los estudiantes por lo general tienen mucho miedo al curso de investigación. Y entonces pensamos de que un manual o una obra de la naturaleza que es esta podría ayudarle tranquilamente para que puedan hacer un trabajo más fácil, más ordenado, ¿sí? Y entonces partimos de la idea de que la ciencia es un conjunto de conocimientos muy ordenados, metodológicamente obtenidos para llegar a los resultados sistemáticos. Entonces, a partir de ahí decimos que la investigación no es una cuestión difícil, sino principalmente es ordenarlo, ¿sí? Para obtener los resultados que esperamos. Así que de ahí partimos. Hacer un manual, hacer un libro, como dice acá, que podría ayudarle de manera más fácil a llegar a estudiante. Entonces pensamos también en ese título, tesis fácil. Entonces, como que tesis fácil era decir, nos surgió la idea de hacerlo de esa manera, porque en realidad hacer una investigación también es muy sencillo, porque recordando que ya la universidad te da la estructura de la investigación. El método científico también te dice cómo hacer una investigación, cómo seguir el proceso. Entonces decíamos, pues vamos a ponerle tesis fácil, ¿no? Pero quedaba algo más que hacerlo ahí, entonces pensamos en que sí, pero el método científico es importante en una investigación. Entonces, pusimos ahí por eso el arte de dominar el método científico, porque para nosotros, los autores que estamos en este libro, el método es un aspecto muy, muy importante. De repente, yo hasta creo que la parte metodológica de una investigación es lo más importante, porque después la parte temática se adapta a toda la estructura que ya has planificado posteriormente, ¿no? Entonces ahí el libro
Cuando comenzamos a escribir, lo pensamos hacer en estos tres planos convencionales del trabajo, de todo trabajo de investigación científica. Lo primero es darle la parte conceptual y epistemológico, que es el plano conceptual. Es decir, esa parte que los estudiantes no solamente hagan mecánicamente la investigación o comiencen a estructurar su trabajo de manera mecánica, sino que también conozcan esa parte conceptual, que es una variable, que es una dimensión, que es metodología, que es método, etcétera. Entonces, esa parte conceptual será muy, muy importante, ¿no? Para nosotros, ¿va? Y el segundo plano, que lo llamamos el plano procedimental o metodológico, es ese aspecto que ellos deben seguir, ellos deben conocer, porque no es lo mismo comenzar, por ejemplo, por la parte metodológica que por un planteamiento de problema, ¿sí? Por un problema específico. Entonces, decían que los estudiantes a veces preguntan, ¿pero qué diseño? No pienses todavía en el diseño, primero piensa en la pregunta y fuera del método científico piensa cómo quieres solucionar esa problemática. Sí, entonces es a partir de ahí donde decimos, vamos a darle ese plano procedimental, pero con ejemplos también. Y el último es el plano comunicacional. Sabemos que muchas veces en investigación tenemos que pensar, cuando escribimos algo, tenemos que pensar en el público. ¿Quién nos va a leer? ¿Sí? ¿Quién nos va a leer? Eh, un paréntesis, estimado. Parece que están alguien intentando ingresar y no pueden por ahí. De repente el enlace me puedes enviar para compartirlo. Va. Ok, ¿te lo por WhatsApp? Sí, 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 Ok, por favor. perfecto, gracias. Dale. Entonces, eso es la parte que seguía este libro. ¿Va? Luego, quiero comentar un poquito acerca de la estructura que contiene este manual. Eh, pensamos que el manual o libro debería comenzar por algo muy sencillo, haciendo referencia a algo muy, muy sencillo, que es estos aspectos que yo lo llamo de manera informal, ¿sí? Que tiene que ver con, primeramente, pensar desde el inicio en ordenar. Porque hay una frase muy común en cualquier ámbito que dice, todo lo que comienza mal termina mal y todo lo que comienza bien va a terminar bien. Entonces, desde ahí, para mí es importante. Por eso, ese primer punto de decir estrategias para un buen inicio es como darle el formato a una hoja en blanco, a un papel en blanco, el formato con que ya te pide la institución, te dice el tipo de letra, el tamaño de letra, los títulos, los subtítulos, cómo deben ir, qué estilo de redacción debes utilizar. Entonces, esa primera parte para mí es muy importante. ¿Sí? Entonces, en el libro comenzamos mencionando esos aspectos, que los estudiantes se deben organizar bien, que los estudiantes deben darle un formato adecuado a la primera hoja para que después comiencen a redactar bien, porque muchas veces vemos un trabajo de investigación de nuestros estudiantes y que un párrafo está en un tipo de letra, otro párrafo en otro tipo de letra, los formatos o los bordes no son adecuados. Entonces, esos aspectos de alguna manera desmotiva al estudiante para seguir. Y entonces como que viendo un trabajo todo desordenado, como que no sienten una motivación para seguir. Para nosotros, entonces, ese aspecto es fundamental. Por eso en esa primera parte, en el capítulo 1 del libro, mencionamos que deben dar un formato adecuado a la primera hoja. A partir de ahí ya comenzar, porque ya va a tener el tipo de letra que requiere la universidad, el tamaño, el orden, las sangrías, los espaciados. Aunque uno no crea, eso juega un rol importante. Esos aspectos juegan un rol importante para que puedas ver que tu trabajo está naciendo
Muy bien. Bien, el segundo capítulo en el planteamiento del problema. Muchas veces, cuando nosotros enseñamos los cursos de metodología y la investigación, pensamos, y muchas veces también nos dicen, en la mayoría de las veces nos dice, piensa en el problema, piensa en el problema. Entonces sí, pues pensamos en un problema, porque toda investigación principalmente nace de un problema. Sin embargo, hay otros aspectos que consideramos en el libro también que en este planteamiento de problema debe ir. Entonces, para yo pensar y decir que esto es un problema, primero tengo que saber de qué se trata. Por eso esa primera parte, el primer párrafo, como ven, van a ver en ejemplos que están en el libro, van a poder ver que dice, la primera parte hay que empezar definiendo, conceptualizando nuestras variables, ¿sí? Eso es fundamental para nosotros, definir esa variable. A partir de que yo conozca de qué estoy hablando, ya puedo decir cuál es el problema. Puedo ese problema hacerle muy delimitado, ¿sí? Y no extenderme mucho. Y en ese planteamiento de problema también deben decir si hay un problema, si identifico un problema, también tengo que identificar las causas, las consecuencias, lo cual me va a permitir poder comprender mejor el panorama general de esa problemática. Entonces puedo ir pensando también ahí, ya darle el método adecuado como voy a desarrollar posteriormente. ¿Sí? Entonces, esos aspectos que muchas veces muchos docentes no nos dicen que debe estar en el planteamiento del problema, no sabemos y los estudiantes van perdiéndose ahí. Por eso este libro está tan bien estructurado, tan bien ejemplificado, que no te vas a perder. Muchas veces tiendo a decirle a los estudiantes, vas a escuchar mi voz, cuando vas leyendo ese libro, vas a escuchar mi voz y vas a recibir las explicaciones como que fuera en vivo. Bien, y termina el planteamiento del problema con la importancia, para qué sirve esa investigación, qué es lo que genera esa investigación, ¿sí? Y el propósito, que es importante. No hay que confundir para nosotros, y está bien claro también en el libro, el propósito con el objetivo de la investigación. El objetivo responde a una pregunta, pero el propósito es más genérico. ¿Cuál es el propósito que tienes con esa investigación? Bien, ok, entonces, el tercer capítulo tiene que ver con el marco teórico. Aquí también está muy claro en el manual. Yo creo que es una de las fortalezas de este libro, que te decimos en qué consiste un marco teórico. Hay dos términos acá que lo explicamos también bastante claro. Uno que es el marco, solamente marco, y otro que es la teoría. Entonces, decimos siempre, el marco, ¿qué es un marco? Recibimos, cuando somos estudiantes, muchas veces dice, el marco teórico pues llena teoría, tiene que estar la teoría de las variables, etcétera, pero no hay algo conciso ahí. Entonces pensamos muchas veces que esto es un relleno. No es un relleno el marco teórico. Por algo muy directamente, cuando vamos a pensar en un marco, pensamos, ¿sí? Objetivamente, en que marco es un borde, en que marco es un límite, ponerle límite A, ponerle un borde A. Entonces, metafóricamente, muchas veces lo que yo digo es el marco. ¿Quién no tiene un marco en su casa, ¿no? Donde vas a delimitar una imagen, una fotografía? Entonces, ¿qué hay dentro de ese marco? ¿Por qué le ponen un marco? Porque hay algo que resaltar, es decir, resaltar la teoría. Entonces, ¿por qué resaltas la teoría? Porque es importante para ti eso. Sé que dentro del marco teórico hay algo que vas a resaltar, la teoría de tu trabajo, ¿sí? La teoría, el enfoque que vas a dar a tu trabajo. Por eso es tan importante, que no es un relleno, ¿sí? Eso está bastante descrito, y te damos, y además los antecedentes que deben estar ahí, y te decimos también en el libro cómo estructurar un antecedente, cuál es el formato. Y muchas veces cuando leemos una investigación vemos que el antecedente dice autor, año, el título de la tesis o del artículo y las conclusiones. No, hay todo un formato
para poder estructurar cada uno de los antecedentes. No es así nada más, hay más. Ya en la literatura científica se dice que el título no va en un marco teórico, el título de una tesis no va en el marco teórico, el título lo estás poniendo en las referencias, entonces no hay que duplicar información ahí. Comienza entonces con un objetivo, sigue con el método, con los resultados y las conclusiones, es decir, esa información sistematizada, completa, es que te ayuda a comprender mejor la diferencia que va a tener entre lo que existe ya en investigaciones con lo que estás haciendo. ¿Sí? Esas es entonces unas cuestiones importantes que tiene este libro. En el cuarto capítulo hablamos de las hipótesis y las variables. Primeramente aclaramos que no toda investigación científica tiene hipótesis, y muchas veces decimos, por ejemplo, que la investigación cuantitativa está ligada a la investigación o las netamente van a tener hipótesis, pero no todas las investigaciones en realidad, investigaciones cuantitativas también van a tener hipótesis. Esos aspectos, por ejemplo, lo aclaramos bastante bien ahí. Que los estudiantes, que aquellos que están haciendo una investigación sepan que no toda investigación cuantitativa va a tener hipótesis, algunas sí y otras no. Entonces le aclaramos qué tipos de investigación, qué diseños de investigación sí van a tener hipótesis y qué diseños de investigación no van a tener hipótesis. Bien, eso es en cuanto a la hipótesis. En cuanto a las variables, describimos principalmente aquí, nos centramos a operacionalizar una variable. Cuando digo, le enseñamos a los estudiantes a operacionalizar una variable, no todas las variables, por ejemplo, llevan en una tabla el marco conceptual o la definición conceptual, la definición operacional, las dimensiones, los indicadores, etcétera. Entonces nosotros hacemos, en este manual, hacemos, en este libro, hacemos la diferencia en cuándo una variable se debe operacionalizar con todos esos componentes y cuándo no. Entonces, hay variables que solamente requieren, es decir, la variable de las dimensiones el instrumento, la característica de su instrumento. ¿Por qué hacemos toda esa diferencia? Porque decimos, hay variables que estamos estudiando que ya tienen un instrumento de medición, entonces no necesitan hacer todo ese procedimiento. Mientras que hay variables que no tienen instrumentos, entonces sí necesita operacionalizarse de manera más sistemática. Entonces, todas esas cuestiones son nuevamente fortalezas que van a encontrar en el libro y que le va a ayudar a hacer, como dice el título, su tesis fácil, de manera muy sencilla. En el método, que es el capítulo 5 de la investigación, del libro, perdón, es que hacemos mención también conceptualmente a los distintos tipos de investigación, enfoque de investigación y diseños de investigación. Recordarle que este libro está más orientado a la investigación cuantitativa, por lo tanto hablamos más del enfoque cuantitativo, de los tipos de investigación que hay en investigación cuantitativa y los diseños de investigación. Hay una tabla inclusive en donde colocamos los diversos autores y cómo clasifican tanto los tipos y los diseños de investigación. Hay una tabla ahí. Entonces, cuando uno hace, por ejemplo, va a diseñar ese apartado de su trabajo de investigación, entonces es importante que elija el autor adecuado que le va a dar el soporte teórico a su plan de trabajo, a su diseño de investigación. Porque no es lo mismo yo decir, mira, voy a tomar la teoría o voy a agarrar la clasificación que hace Vizquerra, que hace Montero, etcétera, ¿sí? O que hace Santiago Nieto, etcétera. No es lo mismo agarrar eso que agarrar otros autores, porque el docente o tu asesor te va a preguntar qué autor o cuál es tu fuente para eso. Entonces le tienes que decir, este autor, esta fuente clasifica de esta manera los diseños. Por eso te damos un conjunto de autores
y cada uno cómo clasifican en los diseños de investigación. Además, las definiciones que se prestan ahí, qué es una investigación exploratoria, qué es una investigación descriptiva, qué es una definición correlacional, comparativa, experimental, preexperimental, postexperimental, etcétera. Cada uno de esos están definidos en este manual de manera muy precisa, muy concisa para que lo puedan citar también en sus trabajos de investigación. Cerramos el último capítulo haciendo mención, no tanto a la discusión, porque yo aquí lo pongo directamente en la discusión, porque hay un capítulo en esta parte justamente de método, en donde está las técnicas de recolección de datos. Ahí, en ese apartado, por ejemplo, nosotros, y bien, esto se dedicó, por ejemplo, es el trabajo de una de las autoras, Kelva Llanos Miranda, que ella se dedicó, por ejemplo, a decir, mira, vamos a elegir este diseño de investigación y cuando sacamos los resultados, estos estadígrafos te van a servir para este diseño de investigación. ¿Sí? Es decir, ¿qué estadígrafos va, tienes que utilizar cuando tu investigación es este diseño? Entonces, eso ya está comentado en el apartado de técnicas de recolección o técnicas de análisis de datos, perdón, ahí. Y por eso ya directamente pasamos nosotros en el último capítulo que está referido a la discusión. Entonces, también te decimos que es una discusión, lo definimos conceptualmente que es una discusión y además te decimos cómo, qué elementos debe contener una discusión de tu investigación para que no te hagan mayor observación posteriormente. Siempre en una investigación científica, siempre alguien te va a hacer observaciones, alguien va a leer y te va a decir, falta eso, agrega esto, y lo recomendable, pero ya tienes lo básico. No es que no quiero sugerir, mira, este es 100% completo, porque ningún manual, ningún libro van a encontrar 100% completo, pero sí las fortalezas necesarias tiene este manual como para hacer tu tesis de manera muy sencilla y muy fácil. Y finalmente, yo quiero agradecer, ya vienen los agradecimientos, por ejemplo, Alba Mustaca, lamentablemente ya no lo tenemos, quien hizo el prólogo del libro. Alba Mustaca fue una investigadora argentina que por muchos años y hasta ha sido considerada una de las autoras más citadas en psicología, ¿sí? Y que hizo el prólogo. Y entonces copio aquí literalmente un apartado donde ella dice, ¿no? Este volumen tiene como mérito principal que es práctico, conciso y claro. El título ya lo informa al aclarar la descripción con una descripción breve, aunque tiene conceptos que están en otros textos similares, porque obviamente la metodología de la investigación es así. Hay muchos libros de metodología de la investigación que van a tener conceptos similares, pero ella menciona que su forma de presentación es lo más valioso. Hay muchos cuadros, gráficos y ejemplos que aclaran los conceptos, presentan los errores más comunes que existen en investigación, cómo detectarlos y la escritura es clara y comprensible. Eso te resalto muchísimo bien de Albita Mustaca. Siempre mi reconocimiento a esta autora de quien aprendí muchísimo en América Latina, que es una de las más conocidas, ¿sí? Y pues nos ayudó con el prólogo del libro, ¿no? Y finalmente ya con esto voy terminando y resumiendo todo lo que acabo de comentar, todo lo que es el libro. Dice, con este libro hemos querido brindar a los estudiantes que tendrán la experiencia de la investigación para iniciar y culminar su tesis, es una herramienta que les resulte amigable, interesante y útil. Nuevamente, este libro seguramente es el más práctico que van a encontrar, como Alba menciona, que tiene muchos cuadros, muchos gráficos y principalmente ejemplos para cada apartado de investigación. Ejemplos, por ejemplo, para, valga la redundancia, cómo plantear una pregunta cuando tu investigación es descriptiva,
cómo plantear una pregunta cuando tu investigación es comparativo, cómo plantear una pregunta, un objetivo o una hipótesis cuando es correlacional, etcétera. Entonces, el libro está muy bien estructurado, muy bien ejemplificado en todos sus apartados, para que no te equivoques. Y después, una vez que seguramente no te permite todavía comprender mejor, puedes escribirme, siempre respondo los mensajes. Si no puedo en el instante, les digo cuándo le respondo y también asesoro los trabajos de investigación de este caso. Bueno, pues esto ha sido la presentación. Espero que haya gustado pues nada, yo dejo para si hay preguntas para aclararlo y qué es lo que deben, qué más pueden conseguir en el libro, ¿no? Muchas gracias, doctor Edson. Bueno, le pregunto ahora a las personas que los acompañan si alguien tiene alguna pregunta o comentario que hacer. Pueden levantar la mano o abrir el micrófono para pedir la palabra. Buenas Sí, tardes. buenas tardes. Hola, Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, doctor Edson, felicitarle por este trabajo académico, que sinceramente usted siempre está en todos estos eventos y qué más, ¿no? Conversábamos, creo que hace 2 meses decías, ¿no? Ya van a ser un nuevo hijo, ¿no? Y creo que este nuevo libro, ¿no? De que es una experiencia académica. Mi pregunta es, ¿está disponible en parte física, virtual, para compartir a los colegas, a los amigos? Porque el primer libro que lo sacó era interesante, ¿no? Y estaba, que te digo, nos ha servido a nosotros como parte de la didáctica que utilizamos dentro de la universidad. Ajá. Juan Carlos, creo que ese aspecto te dejo en dónde pueden conseguir el libro, descargarlo. sí, la página, el libro se encuentra disponible en la página de Analéctica y, a ver, no sé si se alcanza a ver, no, es que ya casi acaba la sesión. Se encuentra en la página de www.libros.analectica.org y se encuentra para descarga gratuita en PDF y está disponible desde las plataformas de Google Libros, Google Play, Zenodo y también como Flipbook, es decir, que se puede leer en línea como si se tuviera el libro en físico. Gracias. Bueno, pues nada, agradecerte, Aníbal, sé que eres Aníbal por ahí. Muchísimas gracias por asistir a esta presentación. También lo pueden descargar desde mi perfil, porque ahí está en el enlace desde la editorial y tranquilamente lo pueden descargar. No, no cuesta nada, está totalmente en acceso libre. Gracias, doctor Edson. De nada. Muchas gracias. Pues se nos está acabando el tiempo. No sé si alguien quiere hacer una última pregunta o comentario. Nada, parece que no. Bueno, profe, pues Bueno, yo sí quiero felicitarte por la obra. Francamente yo considero que ha sido un hitazo. Se ha descargado miles de veces desde la plataforma Analéctica porque pues, se decidió dejarlo gratuito para descarga de acceso libre. Y francamente creo que ha sido una gran obra. Creo que está apoyando a los jóvenes, a las y los jóvenes investigadores que están en formación de grado, posgrado. Y creo que está ayudando mucho. Creo que este tipo de obras son las que tienen una incidencia social, un impacto y mejoran la calidad de vida de las personas porque pues muchas veces nos dejan a nosotros estudiantes a la deriva, ¿no? Y no nos queda muy clara la parte metodológica. Creo que este libro viene a cubrir la necesidad y ayuda mucho a que no se deserte de la universidad, ¿no? Porque lamentablemente el sí. requisito de la tesis hace que muchas personas no culminen los estudios de grado o de posgrado. Entonces, este libro ayuda a que no se deserte, ofrece una guía muy práctica y pues muchas felicidades.
Muchísimas gracias, Juan Carlos. Sí, también coordinaremos acerca de eso porque estamos sacando y mejorando eso para una segunda edición. Así que te comunicamos la primicia, pues ya tienes ya. Así que después nos comunicamos para ver cómo lo hacemos con eso también. Claro que sí, muchísimas gracias. Dice Mónica, felicitaciones, doctor Edson, por su gran aporte. Pues Muchas muchísimas gracias, Mónica. Sí, gracias muchísimas por gracias. acompañarnos el día de hoy y pues le agradecemos, doctor Edson, si tiene algún comentario de cierre para ofrecernos. Nada, mira, libro es un aporte para cada uno de los estudiantes, para cada uno de los usuarios que están haciendo, o académicos que están haciendo su investigación. Así que, como dijiste, Juan Carlos, pues es una ayuda a que los estudiantes no deserten y sobre todo encuentren un material muy fácil, como su nombre dice, tesis fácil para que puedan hacer su tesis sin perderse, ¿no? En el proceso. Pues muchas gracias a todas y todos los que nos acompañaron el día de hoy y pues los invitamos a leer esta obra, Tesis Fácil, el arte de dominar el método científico. Gracias, hasta la próxima. Bonita tarde.